El comentario. Un espacio dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero presenta Jesús de Nazaret fue una de las figuras más influyentes de toda la historia humana. Su nombre ha atravesado siglos, imperios, guerras, revoluciones, descubrimientos y cambios de mentalidad, permaneciendo vivo en la memoria de millones de personas. Hablar de Jesús de Nazaret no es solamente hablar del origen del cristianismo, sino también de un personaje que marcó profundamente la cultura, la moral, la espiritualidad, el arte y la manera en que Occidente y buena parte del mundo entendieron conceptos como el amor, el perdón, la justicia, la compasión y la esperanza. Su vida, envuelta en fe, historia y tradición, sigue despertando interés tanto entre creyentes como entre estudiosos, curiosos y personas que buscan comprender mejor el pasado y las raíces de una civilización. Nacido en un rincón humilde del mundo antiguo, en una región sometida al dominio de Roma, Jesús apareció en un tiempo de gran tensión política, religiosa y social. Judea y Galilea eran tierras agitadas por la pobreza, por el peso de los impuestos, por los conflictos entre las élites religiosas y el pueblo, y por la esperanza de muchos judíos en la llegada de un Salvador, un Mesías que restaurara la justicia y liberara a su gente. En ese ambiente, la figura de Jesús comenzó a tomar forma, primero de manera silenciosa y después con una fuerza extraordinaria. Según la tradición cristiana, nació de María en Belén, aunque creció en Nazaret, una pequeña localidad de Galilea, que daría origen al sobrenombre con el que sería conocido para siempre. Durante muchos años de su vida, no se conocen detalles precisos. Los evangelios apenas relatan algunos episodios de su infancia, como su nacimiento, la visita de los pastores y de los sabios de Oriente, la huida a Egipto y una escena en el templo de Jerusalén cuando era todavía un muchacho. Después de eso, un largo silencio cubre su juventud, lo que ha alimentado innumerables reflexiones, leyendas e interpretaciones. Aún así, la imagen que queda es la de un hombre criado en un entorno sencillo, vinculado al trabajo cotidiano, a la tradición judía y a la vida de un pueblo pequeño. Ese origen humilde es fundamental para entender el impacto posterior de su mensaje, porque no surgió desde el poder, ni desde la riqueza, ni desde la comodidad de las grandes ciudades del imperio, sino desde la periferia, desde un lugar que muchos habrían considerado insignificante. Cuando comenzó su vida pública, alrededor de los 30 años según la tradición, Jesús entró en escena en un momento muy especial. El profeta Juan el Bautista predicaba en el desierto llamando a la conversión y al arrepentimiento, bautizando a quienes deseaban cambiar de vida. Jesús acudió a él y fue bautizado en el río Jordán. Ese episodio es visto por el cristianismo como el inicio de su misión. Tras ello, pasó un tiempo en el desierto, donde enfrentó tentaciones que simbolizan la lucha interior, la fidelidad a su misión y el rechazo a utilizar el poder para fines egoístas. Desde entonces comenzó a recorrer caminos, aldeas y ciudades anunciando la llegada del reino de Dios. Ese fue el centro de su predicación. No hablaba de un reino militar ni de una simple revolución política. Hablaba de una transformación profunda del corazón humano, de una justicia distinta, de una relación nueva entre Dios y las personas, de una esperanza que alcanzaba a pobres, enfermos, marginados y pecadores. Su palabra tenía una fuerza especial porque no se limitaba a repetir fórmulas religiosas. Enseñaba con parábolas, relatos breves llenos de imágenes sencillas y potentes, sembradores, viñas, ovejas perdidas, hijos pródigos, samaritanos compasivos, semillas diminutas que crecen en silencio. Esas historias permitían a la gente común entender ideas profundas sobre el amor, la misericordia, la fe y la verdad. Jesús se dirigía tanto a pescadores como a mujeres humildes, a enfermos, a niños, a ancianos, a recaudadores de impuestos despreciados por la sociedad
y hasta a miembros de grupos religiosos que desconfiaban de él. Su enseñanza tenía algo revolucionario. Colocaba en el centro a quienes normalmente eran relegados. Decía bienaventurados a los pobres, a los que lloran, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los misericordiosos, a los que trabajan por la paz. En una época marcada por jerarquías duras, purezas rituales y exclusiones, este mensaje resultaba profundamente desafiante. No es extraño que despertara entusiasmo en muchos y temor en otros. Junto a su predicación, los evangelios narran numerosos milagros, curaciones de ciegos, leprosos y paralíticos, expulsiones de demonios, multiplicación de panes, calma de tormentas e incluso resurrecciones. Para los creyentes, estos hechos manifiestan su poder divino y su compasión. Para los historiadores, forman parte del núcleo de tradición que explica por qué su figura causó un impacto tan grande entre sus contemporáneos. En cualquier caso, lo importante es que esas acciones reforzaban una imagen muy concreta. Jesús no se limitaba a hablar del dolor ajeno, sino que se acercaba a él. Tocaba a los excluidos, dialogaba con quienes eran evitados, devolvía dignidad a quienes la sociedad daba por perdidos. Su cercanía con los marginados no fue un detalle menor, sino una de las claves de su vida pública. También eligió un grupo de discípulos, entre ellos 12 apóstoles, con quienes compartió camino, enseñanza y misión. Eran hombres de orígenes variados, en su mayoría sencillos, y con ellos construyó una comunidad que sería la base de la expansión posterior de su mensaje. Pero la figura de Jesús no puede entenderse sin su conflicto con las autoridades. A medida que su fama crecía, también aumentaban las sospechas. Algunos líderes religiosos lo consideraban peligroso porque relativizaba ciertas interpretaciones rígidas de la ley, criticaba la hipocresía, denunciaba la corrupción espiritual y afirmaba una autoridad que parecía ir más allá de la de maestros y rabinos comunes. Por otra parte, el poder romano vigilaba cualquier movimiento capaz de alterar el orden. Jerusalén, especialmente durante la Pascua, era una ciudad sensible a estallidos de tensión. Cuando Jesús entró en la ciudad montado en un asno y fue recibido por multitudes que lo aclamaban, el gesto tuvo una enorme carga simbólica. Poco después, protagonizó uno de los episodios más famosos de su vida: la expulsión de los mercaderes del templo. Aquello no era solo un acto de indignación moral, sino una denuncia frontal contra la degradación de un lugar sagrado y contra un sistema religioso que, a ojos de muchos, había perdido su esencia. Ese momento agravó el conflicto. La última etapa de su vida está marcada por la intensidad y el dramatismo. Durante la última cena con sus discípulos, celebrada en el contexto de la Pascua judía, compartió pan y vino dándoles un significado nuevo y profundo. Para el cristianismo, ese gesto se convirtió en la base de la Eucaristía. Aquella cena estuvo atravesada por la conciencia del peligro, por el anuncio de la traición y por la fidelidad al camino que sabía que debía recorrer. Poco después fue arrestado en Getsemaní. Tras una noche de angustia y oración, uno de los suyos, Judas Iscariote, lo entregó. A partir de ahí se sucedieron interrogatorios, acusaciones, humillaciones y un proceso en el que confluyeron intereses religiosos y políticos. Finalmente fue entregado a Poncio Pilato, el prefecto romano, y condenado a morir en la cruz, un castigo reservado para criminales, rebeldes y esclavos. La crucifixión de Jesús en el Gólgota es uno de los acontecimientos más influyentes de la historia. Para los romanos, era una ejecución ejemplar. Para sus seguidores fue, en apariencia, la destrucción de toda esperanza. Sin embargo, precisamente ese fracaso visible se transformó en el corazón de la fe cristiana. Jesús murió entre burlas, dolor y abandono, pero según los evangelios, lo hizo perdonando, manteniendo hasta el final su fidelidad a Dios y su amor por los demás. La imagen del crucificado atravesó los siglos como símbolo de sufrimiento, sacrificio y redención. Pero la historia no terminó ahí.
El elemento decisivo del cristianismo fue la afirmación de que Jesús resucitó al tercer día. Sus discípulos, que habían quedado desmoralizados y atemorizados, comenzaron a proclamar que lo habían visto vivo, que la muerte no había tenido la última palabra, y que en él se había abierto una esperanza nueva para toda la humanidad. Desde el punto de vista histórico, lo cierto es que algo ocurrió que transformó radicalmente a aquel pequeño grupo temeroso en un movimiento expansivo capaz de cambiar el mundo. La resurrección se convirtió en el núcleo de su fe, en el motor de la predicación apostólica y en el fundamento de una nueva visión de la vida, de la muerte y de la salvación. A partir de entonces, la figura de Jesús de Nazaret dejó de pertenecer solo a los caminos polvorientos de Galilea y Judea para entrar en la historia universal. Sus seguidores difundieron su mensaje por el Mediterráneo, primero entre comunidades judías y luego entre gentiles. Décadas más tarde se escribieron los evangelios que recogieron su memoria, sus palabras, sus gestos y la interpretación creyente de su vida. Con el tiempo, el cristianismo pasaría de ser un movimiento perseguido a convertirse en una fuerza decisiva del Imperio Romano y después de la civilización europea. La influencia de Jesús se percibe en la filosofía, en la ética, en la pintura, en la música, en la literatura, en la arquitectura y en la vida cotidiana de incontables pueblos. Catedrales, monasterios, cuadros, esculturas, poemas, himnos y fiestas populares testimonian hasta qué punto su figura modeló siglos enteros. Pero más allá de la historia institucional, lo que mantiene viva su presencia es la fuerza de su mensaje. Jesús de Nazaret sigue siendo para muchos el rostro del amor al enemigo, del perdón radical, de la defensa del débil, asilura, de la dignidad de cada ser humano y de la esperanza incluso en medio del sufrimiento. También ha sido objeto de debate, reinterpretación y controversia. Historiadores, teólogos, filósofos y escritores han tratado de distinguir entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, entre el predicador judío del siglo I y la imagen desarrollada después por las comunidades cristianas. Esa búsqueda ha generado bibliotecas enteras, y aún así, la figura de Jesús sigue escapando a definiciones simples. Parte de su fuerza reside precisamente en eso, en que no se deja encerrar del todo ni por la pura crítica histórica, ni por la pura repetición devocional. Su vida contiene una mezcla única de cercanía humana y de dimensión trascendente. Fue hombre de su tiempo, marcado por el paisaje, la lengua, la religión y los conflictos de la Palestina del siglo I, pero al mismo tiempo su huella desbordó aquel contexto y llegó a una escala planetaria. Incluso quienes no comparten la fe cristiana suelen reconocer en él a un maestro moral extraordinario y a una de las conciencias más altas de la humanidad. Jesús de Nazaret continúa interpelando porque no ofreció un mensaje de comodidad, sino de transformación. Invitó a mirar al prójimo con ojos nuevos, a no reducir la religión a apariencia, a no convertir el poder en ídolo, a poner la misericordia por encima del orgullo y a vivir con una confianza radical en Dios. Su historia, contada una y otra vez durante 2000 años, conserva una intensidad que pocas figuras poseen. En él convergen historia, fe, dolor, esperanza, escándalo, ternura, conflicto y trascendencia. Por eso su nombre sigue vivo, no como una sombra lejana del pasado, sino como una presencia intelectual, espiritual y cultural que todavía hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo capaz de conmover, desafiar y transformar vidas. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero. Para su canal, El Comentario. Disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete y